La máxima autoridad de la ONU, Antonio Guterres, ordenó a la Casa Blanca y a Europa levantar sanciones a Rusia. Según afirma Guterres, estas medidas coercitivas unilaterales están exacerbando la crisis alimentaria global y por esta razón, la autoridad históricamente cómplice de Washington dejó de disimular la evidente pero trágica realidad. A las potencias occidentales no les interesa el bienestar de sus ciudadanos. ¿Será que la ONU dejará de ser un organismo parcializado? Por otro lado, Kiev acusa a Moscú de causar la ya mencionada crisis, pero ¿no es el gobierno de Ucrania quien sigue presionando a Occidente para que impongan todo tipo de sanciones sobre uno de los principales exportadores de granos del mundo? A todos nos queda muy claro lo lamentable que es la tragedia ucraniana. Por otro lado, resulta necesario cuestionarse: ¿acaso esto libera a Kiev de toda responsabilidad? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Para el mes de julio, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que las sanciones occidentales eran la razón por la cual existía una crisis alimentaria mundial. Hace aproximadamente una semana, la Corea, aliada de Moscú, instó a la ONU a ser imparcial para variar, en vez de seguirle la corriente a Estados Unidos en todo lo que declaran. A pesar de que este gobierno es considerado como paria por unas cuantas naciones, todo indica que las ya mencionadas palabras tuvieron peso. A esto le sumamos los disgustos de Pekín con respecto a la visita de la delegación estadounidense a la isla rebelde. A todas estas, los organismos internacionales no reconocen a Taiwán como región independiente del gigante asiático. Estas pueden haber sido las gotas que colmaron la credibilidad de instituciones como la ONU, o asumían una posición verdaderamente imparcial, o el mundo entero iba a buscar un organismo de reemplazo. Es por esta razón que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, admitió lo que todos sabíamos. Es necesario levantar las trabas a los fertilizantes rusos, advirtió la autoridad, apuntando directamente a la trascendencia que tiene esta medida coercitiva en la potencial crisis alimentaria pronosticada para el año que viene. En esta misma línea, Guterres aseguró encontrarse en conversaciones con Europa y Estados Unidos para que se levanten las sanciones principalmente relacionadas al transporte y logística de granos rusos. Cabe destacar que las palabras de Guterres fueron pronunciadas en Estambul, en el nombre de los países menos desarrollados y más golpeados por la actual crisis. La ocasión: el Centro Conjunto de Coordinación que reúne a inspectores de las Naciones Unidas, Rusia, Turquía y Ucrania. Las partes involucradas en las conversaciones acordaron facilitar el transporte del grano ruso y ucraniano a los países que más lo necesitan. Pero todo apunta a que los buques no se dirigen precisamente a los lugares acordados. El jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores ruso, Pyotr Ilyachov, aseguró que para el 16 de agosto los barcos ya habían suministrado más de 500.000 toneladas de cereales ucranianos. Pero, ¿a dónde? La mayor parte de los alimentos, como el maíz y la soya, se dirigen no a los países en desarrollo que los necesitan, sino a las naciones ricas, advirtió Ilyachov, haciendo mención directa al Reino Unido, Irlanda, Italia y Corea del Sur. Según señala Guterres, su principal preocupación son los países menos desarrollados que al final del día terminan siendo los más golpeados por la falta del grano ruso. Mientras tanto, Kiev afirma que África se ve afectada en materia alimentaria por culpa de la operación militar. Pero en primer lugar, era el gobierno de Ucrania quien minaba sus propios puertos supuestamente para afectar a Moscú. Curiosamente, al final del día, se afectaban a sí mismos y al mercado mundial. Afortunadamente, las conversaciones del secretario de la ONU con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rindieron frutos. Guterres, después de haber atendido la cuestión de estos puertos, especialmente el de Odesa, se refirió al recurso ucraniano como el ápice de los problemas. El transporte del grano ucraniano, aquí en Estambul y en Odesa, solo es
la parte más visible de la solución, resaltó la autoridad, recalcando así la importancia de Rusia en el mercado internacional. A todas estas, para el último año, fue este país el segundo exportador de cereales del mundo, a diferencia de Ucrania, que ni siquiera llegó a ocupar el top 3. Entonces, ¿por qué la prensa sigue haciendo especial énfasis en el grano de Ucrania? ¿Acaso vivimos en un mundo con conceptos sesgados de lo que es justicia? ¿Cuál es la prioridad? ¿Perjudicar a Rusia o lidiar con la crisis alimentaria? Tal parece que los políticos occidentales se aferran a sus discursos con las uñas y con los dientes, aun cuando todos sepamos la verdad. Lo mismo sucedió a lo largo de una semana completa de julio, cuando el jefe de Estado canadiense, Justin Trudeau, empezó a poner miles de peros a Berlín para entregarle una turbina retenida perteneciente al gasoducto ruso Nord Stream. Durante esos días, los mercados energéticos mundiales se tambalearon. Ottawa, apegándose a las sanciones antirrusas al pie de la letra, perjudicó no solamente al viejo continente, sino al mundo. Al final del día, Rusia fue el menos perjudicado. Finalmente, Berlín recibió la pieza de regreso, pero en aquel entonces, la ministra de Asuntos Exteriores alemanes, Annalena Baerbock, destacó la urgencia de la pieza. Si el gas no empieza a fluir pronto, Ucrania será el menor de nuestros problemas, detalló la diplomática. Si bien la turbina ya se encuentra en manos alemanas, Bruselas sigue avanzando en sus planes para bloquear los hidrocarburos rusos de manera total. Naciones como Austria y Hungría necesitan un plazo mayor al que otorga la Unión Europea. Así como la ONU se refirió al peligro que suponían las trabas para los fertilizantes rusos, el Fondo Monetario Internacional destacó el papel fundamental del gas del oso en la economía del viejo continente. Un cierre total del grifo tendría efectos devastadores en las economías de media Europa, afirmó el mes pasado Kristalina Georgieva, directora general del organismo, apuntando directamente a lo mucho que padecerían los países del este y el centro del continente. Aunque estos organismos internacionales no siempre oculten la realidad, el papel de la ONU en la resolución de problemas es principalmente diplomático. De hecho, hasta hace poco, Moscú llegó a la consideración de que las Naciones Unidas no habían hecho mayores avances para que sus alimentos llegaran a los mercados internacionales. Hasta el momento, los esfuerzos de la ONU no han dado el resultado deseado, pero el trabajo continúa. Esperamos el éxito, lamentó el jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores ruso. El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que busca desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades, y para que nadie dijera que Kiev estaba pactando con el enemigo, otro documento idéntico fue firmado por el gobierno de Ucrania, Ankara y las Naciones Unidas. Hasta ahora, se ha facilitado el transporte del grano ucraniano a los países más desarrollados. Los países más necesitados siguen padeciendo. En este escenario, la ONU ha manifestado una posición imparcial con respecto a la necesidad de alimentos rusos en el mercado. Según las Naciones Unidas, Washington terminará entrando por el aro. ¿Qué piensan ustedes? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.